Durante más de 3 décadas, el imperio de Dick Wolf ha dominado la televisión policial, una marca tan poderosa que parecía intocable, capaz de asegurar millones de dólares con solo poner su nombre en la pantalla. Sin embargo, detrás de este muro de éxito, se esconde un archivo de producciones que los altos ejecutivos prefieren mantener oculto. Hablamos de experimentos fallidos, despidos masivos de actores a mitad de filmación, peleas por contratos y millones de dólares en escenografías que terminaron desmanteladas en la basura. ¿Cómo es posible que los creadores de los programas más vistos cometieran errores tan básicos? Hoy vamos a desarmar la historia oculta de la franquicia, analizaremos la guerra de egos, las malas decisiones de los canales y los secretos que sepultaron a las series olvidadas de La Ley y el Orden. Nuestro primer viaje nos lleva al año 2006. Todos recordamos a la implacable Alexandra Cabot, la fiscal que sobrevivió a un atentado y desapareció en el programa de protección de testigos. Su regreso a la televisión no fue el triunfo que los fanáticos esperaban, sino el inicio de un proyecto problemático que se intentó esconder. Así nació Conviction. No era una producción cualquiera, era el intento desesperado de los ejecutivos por rejuvenecer la franquicia, mezclando crímenes con relaciones de oficina y enredos pasionales. Para entender este tropiezo hay que mirar el contexto. Los productores venían de sufrir el primer gran golpe de toda su historia, la caída y cancelación de la serie Ley y el Orden, juicio por jurado en mayo de 2005. La presión del canal era total, exigían un éxito inmediato para recuperar los millones perdidos por ese show, pero querían algo más llamativo, así decidieron enfocarse en la vida privada de los fiscales. Aquí vino la primera gran polémica, la identidad. Aunque la historia ocurría en el mismo universo, decidieron quitar la marca La Ley y el Orden del título. Los ejecutivos temían espantar al público joven que asociaba ese nombre con programas que veían sus padres. Fue una mala decisión. Los seguidores de siempre nunca se enteraron de que era una serie derivada y los nuevos espectadores simplemente ignoraron el show. Detrás de cámaras la situación era insostenible por cuestiones de dinero y celos profesionales. Para convencer a Stephanie Marsh de volver a interpretar a la fiscal Cabot, los productores le ofrecieron un papel protagónico y un sueldo mucho más alto que el resto del elenco joven, compuesto por caras nuevas como Eric Balfour. Esto generó un ambiente tenso en el set de filmación. Además, la actriz pronto tuvo desacuerdo con los guiones. Ella había dejado la serie original buscando personajes más profundos, pero se encontró con que la obligaban a interpretar una mujer inestable que consumía alcohol en exceso para lidiar con sus traumas. Stephanie se quejó con los productores de que estaban destruyendo el prestigio de su personaje para convertir el programa en una telenovela de abogados. Además, la serie estaba en un horario difícil de los viernes por la noche. La serie fracasó y fue retirada del aire tras emitir solo 13 episodios, dejando las historias sin un final. Lo más escandaloso ocurrió en el año 2009, cuando la actriz aceptó regresar a la serie principal de la unidad de víctimas especiales. Para solucionar el desastre de continuidad, los guionistas aplicaron una amnesia selectiva. Decidieron ignorar por completo todo lo que había pasado en Conviction. La versión vulnerable de la fiscal fue borrada de la historia oficial. Este ajuste molestó a los pocos seguidores del show, quienes vieron como todo el desarrollo del personaje fue desechado con tal de devolverle al canal a su fiscal perfecta. Pero si borrar un personaje fue un escándalo, lo que ocurrió en el año 2010 en la costa oeste superó cualquier límite. El canal tomó una decisión radical: terminar con la serie original de La Ley y el Orden tras 20 años de éxito consecutivo para apostar todo su dinero a una nueva versión ambientada en Los Ángeles. Quitaron el show clásico de Nueva York para entregarle su horario estelar a este proyecto, asumiendo que el público aceptaría el cambio. Sin embargo, esto generó un rechazo inmediato en los fanáticos leales, quienes culparon a la nueva serie de haber destruido la producción histórica. Apenas unos meses después del estreno, los ejecutivos entraron en pánico por la baja audiencia y desataron la purga masiva detrás de cámaras. De la noche a la mañana despidieron simultáneamente a 3 de sus figuras principales, Regina Hall, Megan Boone y al mismísimo protagonista Skid Ulrich.
La salida de Skid fue una de las más polémicas de la televisión. Para sacarlo de la historia, los guionistas asesinaron a su personaje, el detective Rex Winters, en una emboscada dentro de su propia casa a mitad de temporada. Pero la verdadera locura la vivió el actor Alfred Molina. Para no gastar en contratar a otra estrella costosa, los productores lo obligaron a cambiar de trabajo dentro de la ficción. Dejó su respetado escritorio de fiscal de distrito y lo mandaron a las calles como detective de homicidios con la excusa improvisada de que alguna vez había sido policía. El caos interno era tal que los actores filmaban sus escenas sin saber si conservarían su empleo la siguiente semana. Pero si la expulsión de los actores dañó el show, los ejecutivos terminaron de enterrarlo con una de las peores decisiones de programación de la historia de la televisión. Semanas después de haber transmitido el episodio donde asesinaron al protagonista, el canal se dio cuenta de que tenía aún varios capítulos guardados que ya habían filmado con él y que no habían salido al aire. Su solución fue emitirlos fuera del orden cronológico, como si nada hubiera pasado. De repente, los espectadores veían al detective Winters patrullando las calles completamente vivo. Una semana la audiencia presenciaba su funeral y a la siguiente el hombre estaba persiguiendo criminales, mientras Alfred Molina aparecía como detective en una escena y volvía a ser fiscal en la siguiente. Para intentar salvar la producción, los guionistas trajeron desde Nueva York a un personaje muy querido de la franquicia, la abogada Connie Rubirosa, interpretado por Alana Garza, pero el público ya había abandonado el show. Además, los informes internos revelaron que la serie se había aprobado e iniciado sin haber filmado jamás un episodio piloto de prueba, confiando a ciegas únicamente en el peso del nombre. En mayo de 2011, tras solo 22 episodios, la serie fue cancelada. Tras el fracaso, todo el estudio hiperrealista y la tecnología terminaron desmantelados y arrumbados en almacenes de sobras de Hollywood. En 2005, la franquicia lanzó La Ley y el Orden, Juicio por Jurado. La promesa era enorme: mostrar las discusiones secretas de los jurados y traer de vuelta al detective más querido por la audiencia, Lenny Briscoe, interpretado por el legendario Jerry Orbach. Lo que casi nadie sabía era que el actor estaba librando una batalla secreta de 10 años contra el cáncer de próstata. Su salida de la serie principal no fue por un descanso, sino porque los extenuantes rodajes de 14 horas en las calles de Nueva York ya eran físicamente imposibles para él. Los productores diseñaron este nuevo show con un horario más ligero y escenas en interiores para protegerlo. Sin embargo, al iniciar la filmación, la enfermedad avanzó y dejó al actor prácticamente sin voz, reduciendo sus diálogos a un hilo de sonido. Esto obligó a realizar un cambio técnico que pocos notaron. En su último episodio, el equipo trasladó una escena clave hacia los exteriores de la corte. La justificación en la trama era el respeto al tribunal, pero la realidad era que necesitaban el silencio para que los micrófonos de la producción pudieran captar el último susurro de un actor que se negaba a retirarse. Orbach falleció el 28 de diciembre de 2004 tras grabar solo 2 episodios, dejando a la serie sin su pilar fundamental antes del estreno en televisión. A pesar de la tragedia, el golpe de gracia para la serie provino de las decisiones de programación del canal. Tras perder valiosos espacios de transmisión los domingos debido a los derechos del fútbol americano, los ejecutivos enviaron el show al complicado horario de los viernes por la noche. Aunque la serie mantenía unos respetables 10 millones de espectadores, los altos costos de filmar en Nueva York hacían que la cifra fuera insuficiente. Las decisiones corporativas ocultaban otra prioridad. Los ejecutivos temían que poner 4 producciones de la misma marca al aire terminara por saturar al público y destruir el mercado de sus series principales. El show fue cancelado tras solo 13 episodios, funcionando como un sacrificio estratégico para proteger la estabilidad de los programas principales. A esto se sumó un marcado problema de identidad. Mientras las otras ramas de la franquicia se enfocaban en las víctimas y las emociones de las investigaciones, esta producción se obsesionó por el proceso técnico y legal, lo que se calificó como una propuesta sumamente fría. Tras la cancelación, el elenco admitió que el ambiente de trabajo tras la pérdida de Orbach había sido deprimente y que la química entre el grupo nunca pudo sanar.
En 2017, la franquicia sufrió otra crisis de control. Desesperados por competir contra el éxito de los documentales y series de crímenes reales de las plataformas digitales, los ejecutivos decidieron lanzar Ley y el Orden True Crime. El plan era inaugurar una nueva serie de antología que recreara juicios históricos que paralizaron a la sociedad, iniciando con el caso Menéndez. Pero la filmación se convirtió de inmediato en un dolor de cabeza legal. A diferencia de sus series habituales, donde los guionistas inventan los finales, aquí estaban tratando con personas vivas y abogados reales que amenazaron con demandas millonarias si la producción difamaba a los involucrados. La gran polémica del elenco involucró a la estrella principal, Edie Falco. Los informes revelaron que la actriz tuvo serias discusiones con el equipo creativo debido a cómo se estaba retratando a la abogada defensora Leslie Aberson. Falco exigía un enfoque profundamente humano y psicológico para entender el drama familiar, mientras que los productores presionaban para que el show mantuviera un formato rápido, comercial y superficial de la franquicia. Este choque de visiones destruyó el ambiente de trabajo. El público tradicional rechazó el cambio drástico de estilo y el show perdió casi la mitad de sus espectadores en solo 4 semanas. El plan original era convertir esto en una antología anual, y los escritores ya habían preparado las siguientes temporadas basado en los casos de O.J. Simpson y otros crímenes mediáticos de Hollywood. Sin embargo, ante el rechazo del público y el miedo a las repercusiones legales por usar nombres de personas reales, los ejecutivos decidieron aplicar una de las tácticas más discretas de la industria, la cancelación pasiva. Metieron el proyecto en lo que en el medio se conoce como el congelador eterno. Nunca emitieron un comunicado admitiendo el fracaso, simplemente dejaron de hablar del show, cancelaron los contratos de los investigadores que ya preparaban los nuevos guiones y borraron la serie de sus planes futuros tras emitir solo 8 episodios. El último caso de nuestro recorrido es el más reciente, el regreso de Christopher Meloni como el detective Elliot Stable. En 2021 fue anunciado como el evento televisivo de la década, pero terminó revelando uno de los sets de grabación más inestables de la televisión moderna. Detrás de la fachada de acción y mafias de La Ley y el Orden, crimen organizado, se desató una auténtica masacre de directores de guión. Para que entiendas la magnitud del caos, la serie tuvo 5 líderes creativos diferentes en solo 5 temporadas y ya se estaba buscando un sexto antes de su desenlace. Ningún escritor de prestigio lograba soportar las jornadas de trabajo abusivas o las exigencias cambiantes de los productores ejecutivos, provocando renuncias masivas y despidos a mitad de grabación. La producción se volvió financieramente imposible de sostener, debido a que los guionistas reescribían por completo los libretos la noche anterior a la filmación por orden de la gerencia. Los costos por episodio se elevaron excesivamente por el pago de horas extras al equipo técnico. Los actores principales confesaron tiempo después que grababan sin saber el rumbo real de la historia debido a la guerra de egos entre los escritores que entraban y salían del estudio. Esta inestabilidad creativa provocó un desmantelamiento continuo del elenco original, motivado principalmente por la urgencia de recortar gastos. La primera en sufrir las consecuencias fue Nona Parker, quien interpretaba a la detective encubierta Nova Reilly. Al final de la segunda temporada, su personaje fue eliminado de forma imprevista de la historia, coincidiendo con la salida de la directora creativa de esa etapa. Los nuevos escritores optaron por deshacerse de los personajes anteriores para reducir la nómina y reescribir la trama desde cero. El golpe se repitió al cierre de la tercera temporada con Brennan Antonello, quien daba vida al detective Jamie Whelan. A pesar de ser uno de los rostros principales del equipo, los guionistas decidieron el desenlace trágico al herirlo gravemente y retirarlo definitivamente del show. Se reveló que los altos mandos exigieron la salida de Antonello para abaratar costos fijos, disminuyendo la cantidad de actores contratados a tiempo completo. Para colmo, la producción implementó una polémica política de rotación del elenco que afectó directamente a Reed González en su papel de Bobby Reyes. Para evitar el pago de salarios completos en todos los episodios, la gerencia comenzó a sacar a los actores de la pantalla de manera temporal o disminuir drásticamente sus líneas mediante excusas de la trama como vacaciones o bajas médicas. Esta estrategia corporativa rompió por completo la química del equipo, molestó a los actores y aceleró el desinterés de la audiencia. Incluso figuras fundamentales como Ainsley Seeger, la detective Jet, sufrieron salidas apresuradas bajo argumentos de transferencias federales, dejando en evidencia que los fondos del show estaban agotándose.
Hacia sus etapas finales, el programa se volvió prohibitivo. El alto salario de Christopher Meloni, sumado a los costos de filmar escenas de acción complejas en locaciones de Nueva York, obligó a la producción a sacrificar a los personajes de reparto continuamente. La empresa de televisión, avergonzada por los bajos niveles de audiencia y asustada por los gastos incontrolables, tomó la medida de expulsar al show de la programación abierta y lo desterraron a su plataforma digital de pago, Peacock, para su quinta temporada, intentando mitigar las pérdidas cobrándole directamente a los fanáticos. Pero el destierro digital no funcionó. Los números de la plataforma no pudieron sostener una producción que arrastraba tanto caos interno y finalmente, en abril del 2026, la alta gerencia del canal canceló la serie por completo. La caída de la ley y el orden crimen organizado demostró el veredicto final. No importa qué tan icónico sea tu protagonista, si detrás de cámaras es una guerra de egos, desorganización y presupuestos quemados. Hasta el imperio más grande de la televisión puede terminar destruido. ¿Crees que estas series merecían una oportunidad para corregir su rumbo o fue justo que las borraran de la televisión? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al video y suscríbete para conocer más historias detrás de tus series favoritas.